Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad vengo a presentarles ese diplomado de opción de grados para optar por el título de Ingeniería en Telecomunicaciones. Mi nombre es Alexander Vuelvas. eh, Eso que es la sustentación para este diplomado de profundización de Cisco. Y se va a hacer la sustentación acerca de unos problemas de solución de dos escenarios de presentes en entornos corporativos bajo el uso de las tecnologías de Cisco, que son las tecnologías pues, que estamos trabajando bajo esta modalidad. Será presentado el director Diego Edinson Ramírez Claro y pues como podrán observar de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, en la Escuela de Ciencias Básicas de Tecnología e Ingeniería en Telecomunicaciones. Hago parte del CEAT de Turbo. Muy bien, en el contenido nos vamos a encontrar entonces la lista de figuras, las listas de tablas, listas de anexos, obviamente los glosarios, el resumen, el abstract, introducción, el desarrollo de la guía, el escenario uno, el escenario 2, sus respectivas conclusiones, las referencias y pues se anexan al final también unos enlaces importantes que facilitan la evidencia y el desarrollo de los escenarios. Muy bien, aquí tenemos las listas de las figuras, las topologías, la utilización de las tablas de rotamiento. Vemos por acá, son las listas de nuestras tablas. Nuestro glosario entonces, donde presentamos aquellas palabras eh, clave, las cuales serán de utilidad para el lector de este artículo y para poder de alguna manera desarrollar o definir alguna de ellas. En resumen, la evaluación denominada prueba de habilidades prácticas forma parte de la actividad de actividades evaluativas del Diplomado de Profundización CCNP y busca identificar el grado de desarrollo de competencias y habilidades que fueron adquiridas a lo largo de este diplomado. Lo esencial es poner a prueba los niveles de comprensión, solución de problemas relacionados con diversos aspectos del networking. Ya en la introducción encontramos que ese desarrollo de la actividad de las pruebas de habilidades que hacen parte de esas actividades evaluativas del Diplomado de Profundización CCNP busca poner a prueba el desarrollo de las habilidades adquiridas en el transcurso de las actividades previas, que van desde la configuración inicial de los dispositivos, la desactivación de las búsquedas de dominios en caso de no ser requeridos, la asignación de nombres a los dispositivos, la adecuación de medidas de seguridad, ya sean cifradas o sin cifrar, y que finalmente la implementación de seguridad de los medios de acceso sea Telnet o SSH. Luego de ello se exponen dos escenarios, cada uno con sus respectivos diseños de red para ser adecuados en una herramienta de simulación y a través de ello realizar las respectivas configuraciones siguiendo los lineamientos establecidos. En el primer escenario se presentan 5 dispositivos de ellos de tipo intermediario que cada uno de ellos perdón, se realizan las asignaciones básicas, se implementa un protocolo de enrutamiento y se realizan las validaciones pertinentes que permitan que estos se comuniquen entre sí a pesar de que estén en la misma red. Y que a pesar de todo esto no usen el mismo protocolo de enrutamiento y para ello se redistribuyen, se asignan unas configuraciones adicionales y se validan. Finalmente con esto y para esto en el segundo escenario se presentan una situación un poco más robusta que se trata de 4 dispositivos donde dos de ellos que son switches de capa 3, ¿sí? Y donde el primero realiza la configuración básica, se interconectan entre sí acorde con los lineamientos establecidos para los direccionamientos IP, Ethernet, VLANs, BTP, Port Channel y además aspectos como dan solución al problema planteado. A su vez, se llevan los correspondientes registros de la configuración, esto para dejar evidencia para el lector y también para que esto corrobore el hecho de que la actividad se realizó detalladamente, mostrando las etapas realizadas durante el desarrollo del mismo ejercicio. Muy bien, en este espacio ya nos encontramos en el desarrollo de la guía y lo que vamos a hacer es el escenario 1 donde encontramos
4 redes con 5 routers. Ambos, los primeros 3 que se encuentran en la parte superior, que nos dividen en este caso dos redes. La red configurada con 150.20.20.0 y la 150.20.15.0 con máscara 24 cada una. Estas dos redes con estos 3 routers hacen parte de y están configurados bajo el protocolo OSPF, protocolo dinámico, en el área 150, y encontramos que en la parte inmediatamente inferior entonces tenemos 2 routers conectados directamente entre sí, eh, que nos permite pues ya tener ahí una red. Recordemos que los routers dividen redes y estos están bajo el protocolo EIGRP, ¿sí? En la AS51. Nos dice el problema: aplique las configuraciones iniciales y los protocolos de enrutamiento para los routers R1, R2, R4 y R5, como podemos observar acá. R1, R2, R3, R4 y R5. Y según el diagrama, no asigne password. Según el diagrama, perdón, no asignar password en los routers y configurar las interfaces con las direcciones que se muestran en la topología. Es decir, básicamente es configurarlos según lo que nos muestra en esta topología. Lo que hacemos es entonces ingresar en el ejercicio al router 1, desactivar en este caso la búsqueda de dominio, esto para evitar que con errores de sintaxis se cometan y se toma unos minutos en solucionando el error. Luego ya allí entramos a la interfaz serial 1.0. Luego accedemos y si asignamos direccionamiento IP, que es lo que tenemos acá, adherimos la IP a partir de la red 150.20.15.1. Recordemos que hay una red que terminaba en 0 con este mismo enrutamiento, con este mismo direccionamiento, perdón, y la máscara es 24, por lo cual es 255.255.255.0. Luego ya lo que hacemos es asignar una descripción a la interfaz R1 con la descripción R2, la interfaz. Luego le asignamos el ratio, el reloj, el clock rate, se lo asignamos de 128.000 y asignamos también de un ancho de banda el bandwidth 64, es el ancho de banda predeterminado. Y pues subimos la interfaz. Esta interfaz ya estaría arriba. Luego pasamos al router número 2, en el cual aplicamos básicamente la misma configuración inicial. Desactivamos la búsqueda de dominio, se accede también a la interfaz, pero en este caso a la interfaz 1.0 del router 2. Asignamos direccionamiento, estamos en la misma red, lo cual vamos a hacer es que en este caso ya no va a terminar en 1 sino en 2, como bien se evidencia aquí. Y luego de ello también asignamos una descripción en el router 2, estamos en el modo configuración global. Luego se asigna el ancho de banda predeterminado, que también es 64. Subimos esa interfaz, salimos de dicha interfaz y luego cambiamos de la interfaz serial 1.0 para la interfaz serial 1.1, en el cual se aplica ya la siguiente configuración. Se asigna la IP de la siguiente red 150.20.20.1, que es de la red 150.20.20.0, máscara 24, ¿sí? Se asigna la descripción, que esa descripción ya parte del router 2 al router 3 en la interfaz. Se aplica también el ancho de banda y adicional a ello pues se agrega también la velocidad de reloj, se asigna el ratio del reloj. Esto por lo que ya estamos hablando de otra interfaz serial y subimos dicha interfaz y salimos de este router, ya quedaría hecha esa parte de la configuración. Luego ya en el router 3, que sería el router inmediatamente que se encuentra al lado, vamos a configurar entonces, ingresar y configurar en el modo de configuración global, desactivar desactivar el dominio. Luego de esto ingresar a la interfaz 01, que es la interfaz que está mirando inmediatamente al frente con el router 2, y agregar el direccionamiento. En este caso asignamos el direccionamiento 150.20.20.2. Recordemos que el del router 2 es .1
y luego asignamos la máscara. Tagueamos o asignamos la descripción de la interfaz del router 3 al router 2. Luego de esto, agregamos entonces el ancho de banda predeterminado, subimos la interfaz. Luego de ello, movemos a la interfaz serial 1.1, donde agregamos la dirección de red. En este caso le agregamos la IP 80.50.42.1, esta con la máscara 24 también. Le damos la descripción tal cual como venimos en el orden con los otros routers o con las otras interfaces, y luego le anexamos también un ancho de banda predeterminado en el cual venimos trabajando, que es de 64. Subimos dicha interfaz. Luego pasamos al siguiente router, que es el router 4, y en el modo de configuración global desactivamos también el dominio, la búsqueda de dominio. Agregamos hacia la interfaz, ingresamos a la interfaz serial 1.0 de dicho router, del router 4, y agregamos la dirección 80.50.42.2, que es la que se va a ver con la .1, con misma máscara 24. Asignamos la descripción de router 4 a router 3. Se le asigna también, en este caso el router 4 va a tener la configuración de reloj en 128.000. Se le asigna el ancho de banda predeterminado, se sube dicha interfaz, y luego de ello se accede a la interfaz serial 1.1, perdón, y se accede allí. Luego se configura de la siguiente manera: la dirección IP 8050.30.1, 8050.30.1, y se le da la respectiva descripción. Como venimos en ese orden, se le agrega también el ancho de banda, se sube la interfaz y nos salimos de allí. Ya luego en el router 5 hacemos el mismo ejercicio que venimos explicando. Configuramos la interfaz serial, que en este caso es la 1.0. Le agregamos su configuración IP, le asignamos un direccionamiento, le anexamos una descripción, en este caso de router 5 a router 4. Agregamos también la velocidad en el reloj o del reloj, le damos un ancho de banda predeterminado y subimos la interfaz. Luego nos pide el problema que creemos 4 nuevas interfaces de loopback en R1, utilizando la asignación de direcciones o la utilización de dirección, perdón, 20.1.0 con máscara 22, y me dice que configure esas interfaces para participar en el área 150 de OSPF. Entonces entramos al modo de configuración global, entramos a la interfaz loop del router 1, como bien lo explicamos acá, ¿sí? Se asigna una descripción, en este caso descripción loopback 0. Salimos de esa interfaz, luego nos vamos nuevamente a la interfaz loop 1, y en este caso esa es la primera, es la interfaz loop 0. Luego configuramos la interfaz loop 1, se entra a la interfaz, la activamos, le agregamos el direccionamiento, ¿cierto? En este caso, y también su respectiva máscara. Se le asigna la descripción, luego nos vamos para la interfaz 2, repetimos este ejercicio 4 veces sobre el mismo router. Una vez hecho esto, dentro de los las 4 loopbacks, desde la 0 hasta la 3, lo que hacemos luego es agregar la configuración y luego pasar a enrutar. Desde el router OSPF 1 se activa este protocolo de enrutamiento y se asigna un identificador al dicho router, que va a ser en este caso router ID 1.1.1. Entonces ahorita lo que hacemos es configurar o asignar el enrutamiento, asignar la dirección a través del protocolo SPF según lo que solicita el problema, y es agregarlo a cada loopback, en este caso a través de OSPF al área 150. Entonces ya en el router se coloca network 20.1.0 con la wildcard 0.0.3.255. El mismo ejercicio entonces luego se hace con la siguiente red y con la misma wildcard para todas, hasta llegar a la loopback 3, que recordemos que estamos desde la 0, la 1, la 2 y la 3, con el área entonces con el área 150.
Entonces, se asignan todas las direcciones IP de la loopback junto con su respectiva wildcard y el área de OSPF. Ya al final, entonces simplemente salimos y nos pasamos entonces al router 2. Ya en el router 2, lo que hacemos es la respectiva configuración con OSPF porque hacen parte de la red 550. Entonces ya en el router 2, perdón, ingresamos bajo el protocolo router OSPF1, activamos dicho protocolo de enrutamiento y pues se asigna un identificador al router, en este caso va a ser router ID 2.2.2.2. Continuamos haciendo la asignación de direcciones de la interfaz que va a ser junto con la respectiva wildcard y ya obviamente con el área de configuración solicitada, en este caso basándonos en la red que debe conocer o que tienen que conocer. Entonces en este caso es 150.20.15.0, que es la red, entonces con la respectiva wildcard de la máscara 24. Como tenemos dos interfaces serial ahí, las configuramos. Luego ya salimos o finalizamos y nos pasamos al router 3. En esta hacemos prácticamente el mismo ejercicio que hicimos en el router 2, pero basados en el direccionamiento que tenemos para dicho router. En este caso entonces cambia porque aplicaría el router OSPF1 como protocolo que estamos utilizando en enrutamiento. Pasamos al router, a la configuración del identificador del router. En este caso el router ID va a ser 3.3.3.3 y se aplican o se asignan las direcciones de la interfaz junto con su respectiva wildcard, como lo veníamos haciendo, y el área, en este caso la red 150.20.15, la 150.20.20.0, 150.15.0, y aquí ya cambia la 80.50.42 porque este router 3 se mira entonces con el router 4 que ya tiene un direccionamiento distinto. Pero el área es 150 que sigue siendo la misma y se asigna todo. Y aquí ya se finaliza esta parte entre los routers 1 al 3. Luego nos dice que creemos 4 nuevas interfaces de loopback en el router 5 utilizando la asignación de direcciones 180.5.0.0 con la máscara 22 y que se configuren esas interfaces para participar en el sistema autónomo EIGRP51. Entonces ya en el router 5 pues entramos al modo de configuración global. Se entra a la interfaz loopback y se activa. Hecho esto, pasamos entonces a hacer la asignación de las direcciones IP de la loopback solicitada con su respectiva wildcard. Luego ya se asigna una descripción, le damos salir y nos vamos a la interfaz loopback 1. Ese fue para la interfaz loopback 0, perdón. Luego ya nos vamos a la interfaz loopback 1. Recordemos que son 4 las que nos solicitan. Y en ese ejercicio, basándonos entonces en esa solicitud, vamos desde la 5, desde la 185.0.1 a la 185.4.1. Esto respectivamente por la máscara, los saltos que son 4. Luego tenemos la 180.5.8.1 y luego tenemos la 180.5.12.1, que serían como las 3 loopbacks que se van a configurar aquí con sus respectivas wildcard y ya quedarían pues acá en este configurado. Una vez hecho esto, vamos a configurar ahora el router y lo vamos a hacer bajo el protocolo EIGRP, ¿cierto? Y le agregamos entonces las respectivas redes con sus respectivas wildcard y la dirección general de la loopback con la respectiva efectivamente wildcard. Esto mismo se aplica para las 4 direcciones. Entonces tenemos la de la loopback 1, la de la loopback 2 y la loopback 3. 0, 1, 2, 3. Y al final se genera la interfaz con su respectiva wildcard, que sería en este caso la red 80.50.30.0.0.0, perdón, y con la wildcard 0.0.0.255, que máscara 24. Le decimos aquí salir.
Una vez hecho esto, configuramos el router 4 y en el router 4 hacemos la respectiva configuración con el mismo protocolo EIGRP, asignamos las direcciones, asignamos también esas direcciones con su respectiva wildcard. Luego de ello, nos piden que analicemos la tabla de enrutamiento de R3 para verificar que R3 esté aprendiendo las nuevas interfaces de la loopback mediante los comandos choiperroute. Entonces, eso para verificar, ese comando nos permite pues, efectivamente verificar lo que nos están solicitando. En este ejercicio, en esta parte, lo que se ha hecho es asignar la red loopback al protocolo OSPF en el router 1 y que de esta manera, a través de dicha configuración, las demás routers puedan aprender por asignación y así, pues el router 3 también, al realizar el show IP route, este, presenta la adyacencia de las rutas asignadas en el red 1. Aquí se pueden observar al detalle, pues, como las tablas de enrutamiento en el router 3. Y nos dice que en esta figura, pues obviamente en esta imagen mostrándoles, se presentan más detallado y únicamente las asignaciones de las redes en OSPF adjudicadas en el router 1, que para ello se hace también uso del comando showIPRoute en OSPF. Ese comando se encarga de realizar un filtro de las rutas enrutadas en el dispositivo que sean a través de OSPF. Esto se encarga también de mostrarnos las direcciones IP, las vías de donde provienen y las respectivas interfaces. Luego nos dice que configuremos el router 3 para redistribuir las rutas EIGRP en OSPF usando el costo de 80.000 y luego redistribuirlos o redistribuir las rutas OSPF en EIGRP usando un ancho de banda T1 en 20.000 microsegundos de retardo. Entonces aquí lo que se realiza es lo siguiente, vamos a la configuración del router 3, en el modo de configuración global, aplicamos entonces el protocolo router OSPF1 para activarlo. Luego de ello se redistribuye según lo solicitado, se realiza la redistribución de EIGRP 51 a través de OSPF con el costo de 80.000 y esto hecho en el router 3 y listo. Luego ya se hace nuevamente el ingreso al router EIGRP 51 para activar el protocolo de enrutamiento. Esto también en el mismo router. Y se realiza la redistribución de OSPF a través de IGRP utilizando un ancho de banda de T1 y 2000 y 20.000 segundos de retardo con el comando redistribur OSPF 1 a la metric 1544, que es el protocolo para 20.000, 251, 1.500. Luego le damos a salir, activamos nuevamente el protocolo de enrutamiento que es router EIGRP51 y se asigna la red que conecta a router 3 con router 4. Luego me piden validar las rutas del sistema autónomo en el router 1 y 5, en este caso a través del comando showIP. Y efectivamente entonces en esta figura lo que se hace es evidenciar el aprendizaje de las redistribuciones de IGRP no SPF donde se listan las redes loopback que fueron adjudicadas en el router 5 y que se presentan en la tabla de enrutamiento también del router 1. Luego la verificación de redistribución en el router 5, como pueden observar, en el router 5, donde se muestra la redistribución de OSPF en EIGRP, donde se listan también las redes de loopback que fueron adjuntadas en el router 1, que se representan en la tabla de enrutamiento del router 5. Ya en el escenario 2, encontramos que una empresa de comunicaciones presenta una estructura core acorde a la topología de red, en donde el estudiante será el administrador de la red, el cual deberá configurar e interconectar entre sí cada uno de los dispositivos que forman parte del escenario acorde con los lineamientos establecidos para el direccionamiento IP, Ether Channel, VLANs y además demás aspectos, que forman parte del escenario propuesto. Aquí entonces tenemos la topología según lo solicitado.
Y bueno, se procede con la configuración. En esta configuración lo que se aplicó es, o lo que se realiza primero, en la parte 1, nos piden primero apagar todas las interfaces de cada uno de los switches. Y en la DLS1 ingresamos al modo de configuración global, en la interfaz del rango Ethernet, en el puerto Ethernet 0 es la 03 en ese rango, y entre el Ethernet 1 es las 0-3, para apagar las interfaces. Es ese comando que tenemos entonces encargado de que se activen dichas interfaces. eh, Shutdown, y le decimos salir. Ya en el DLS2 realizamos el comando para apagar las interfaces Ethernet, y luego utilizamos el comando shutdown para que esas dichas interfaces luego se suban. Ya en las listas de control de acceso 1 aplicamos entonces el comando para apagar dichas interfaces, y también tenemos el comando shutdown para que se activen, y le damos salir. Mismo ejercicio para las listas de control de acceso 1 para configurar el nombre del switch. En la lista de controles de acceso, para mí dentro del espacio, en la 2, para configurar el nombre del switch, que es el hostname ALS2 y el ALS1. Luego configuramos los puertos troncales, los port channel, tal como nos muestra en el diagrama. Eso serían como los puertos troncales para la salida dentro de los switches a través de las listas de control de acceso. Entonces nos dice que las conexiones entre la DLS1 y la DLS2 serán Ethernet Channel capa 3 utilizando LAC LACP para DLS1, y se utilizará la dirección IP 20.20.21 con máscara 30, y para la DLS2 10.20.20.2 con máscara 30 también. Entonces, y se ingresa en la interfaz Ethernet 0, se desactivan los puertos con el comando chip port, switch. Luego de ello también se configuran los puertos Ethernet en el modo activo para que el grupo del canal 12, en este caso con el comando channel group 2 mode 1, se enciende la interfaz. Luego de ello pues ya ingresamos a la interfaz Ethernet 01 y se desactivan los puertos con el comando no switch port. Se configura el puerto en modo activo para el grupo del canal 12. En este caso ya seguimos en la LS1. Luego de ello pues simplemente se enciende la interfaz o se sube la interfaz. Se accede también al port channel 12, y lo que se hace luego es interfaz port channel 12. Accedemos a dicha interfaz y se le agrega ya direccionamiento junto con su respectiva máscara, en este caso que estamos hablando que es la máscara 30. Entonces finalizamos con 252 y se sube el puerto. En el DLS2 se realiza entonces la configuración en la interfaz Ethernet 00, se desactivan los puertos del switch, se configura el puerto del switch en el modo activo para el grupo del canal 12, se enciende la interfaz. Luego de ello se desactivan los puertos. Se configura también el puerto Ethernet en el modo activo para el grupo del canal 12, es decir, aquí se crea, o se configura y se crea. Se enciende dicha interfaz y luego de ello se accede a dicho puerto de 12, ¿cierto? Luego se le asigna direccionamiento con su respectiva máscara, tal cual como nos los indican al inicio, y pues ahí daríamos por terminada esta parte en estos dos routers. Entonces, en el DLS1 nos dicen los port channel en la interfaz fase Ethernet 0 y fase Ethernet 8 utilizarán LACP. Entonces, bueno, ingresamos a la DLS1. Aquí ya realizamos un rango de puertos Ethernet, lo utilizamos, va del 2 al 3. Le hacemos el encapsulamiento con el protocolo dot 1Q, que es para la troncal.
Luego configuramos el puerto en modo troncal, se le agregan a este canal, ya se le sube o se le agrega el grupo activo y se enciende dicha interfaz. Luego de ello, ya en el DLS2 también se arreglan los rangos, se agrega el protocolo de encapsulamiento, se habilita el puerto, luego de ello se agrega también el canal activo y se enciende dicha interfaz. En el ALS1 se configura desde el modo de configuración global. La interfaz se realiza se toma el rango de interfaz desde la 0 hasta la 2.3, perdón, desde la 0.2 hasta la 3, se encapsula la troncal, se habilita el puerto de modo troncal, se habilita el modo troncal, se agrega el puerto también al canal del modo troncal y pues se sube la interfaz. Luego de eso, entonces en la interfaz, el rango 1 se realiza el rango del puerto de la interfaz, se agrega el protocolo de encapsulamiento, el puerto en el modo troncal, se habilita el modo troncal, se agrega el puerto, se agrega el puerto en un canal en el modo deseable, se enciende la interfaz, se ingresa al puerto, al port channel, interfaz PO4, se habilita el puerto del modo troncal y se habilita el puerto del modo troncal. Luego de eso también se enciende la interfaz. Ya en el DLS2 se realiza el mismo ejercicio pues como de los rangos de los puertos. Se habilita también el puerto de encapsulación. Se habilita el modo de troncal. Se agrega el puerto a un canal en el modo deseable también. En este caso en el group 3. Se enciende la interfaz. Se ingresa al puerto, entra el PO3, al port channel, se habilita el puerto de modo troncal y se habilita el puerto troncal en modo troncal y ya pasaríamos como a las ALS1. En las ALS1 vamos a activar también como los rangos. En dicho espacio también vamos a habilitar el protocolo de encapsulamiento. Se habilita entonces el modo troncal, se habilitan los puertos del modo troncal, se agrega el puerto del canal, en este caso el channel group 3, ya luego se enciende la interfaz y se ingresa al port channel 3. Se habilita el puerto en el modo troncal, se habilita el puerto en el modo troncal, perdón, y luego se le sube la interfaz, se finaliza. Este mismo ejercicio se aplica para el ALS2, se hace prácticamente la misma configuración con la diferencia de que el port channel cambia, en este caso es el 4 y en la interfaz es 4, pero la configuración básicamente es la misma. Todos los puertos troncales serán asignados a la VLAN 500 como la VLAN nativa. Entonces nos están pidiendo que los puertos troncales serán asignados a la VLAN 500. Entonces, en el DLS1 entramos al modo de configuración global, entramos en el rango de puertos y se asigna la VLAN al puerto troncal, en este caso Swissport Tron nativo VLAN 500, eso es lo que nos están pidiendo que hagamos, y luego entramos a la interfaz o al Swissport, se ingresa al port channel, perdón, y allí le decimos que se asigne también el port channel a la VLAN 500, que es el puerto de la troncal, y se asigna, perdón, se ingresa al port channel de la interfaz PO4 y también le decimos que Swissport Native VLAN 500 para asignar la VLAN 500 al puerto troncal. Mismo ejercicio se realiza en la DLS2. Se tiene en cuenta entonces el rango de puertos seleccionados. Se asigna la VLAN al puerto troncal, en este caso Swissport Tron Native VLAN 500. Se ingresa al puerto, al port channel, en este caso, para este caso se configura la interfaz del puerto 2 o se configuró de esa manera. Se vuelve a asignar el Swissport Tron Native en esa troncal, se ingresa al PO3 y también se le asigna la VLAN nativa.
que en este caso es 500 y listo. Ya nos vamos para la ALS1 y se hace la respectiva configuración. En este espacio se continúa haciendo entonces las respectivas asignaciones de la VLAN 500 para la CIR nativa de los puertos troncales, cada uno en su respectivo switchport, canales de puerto, y ahí se van pues haciendo en el PO3, en el PO1, y quedaría como listo. Ahora en el ALS2 también es el mismo ejercicio, se toman en cuenta los rangos de los puertos solucionados, se asigna la VLAN 500 como al puerto troncal, se ingresa entonces a la interfaz PO2 de este, y se configura entonces la VLAN nativa como se puede observar aquí. Luego nos piden que configuremos la DLS1, la ALS1 y la ALS2 para utilizar BTP versión 3. Utilizamos el nombre del dominio Cisco con la contraseña CCNP321. Ingresamos entonces en el modo de configuración global. Se configura el nombre del dominio, en este caso BTP Domain Cisco, ese va a ser el nombre. Y se asigna una contraseña que en este caso es BTP Password CCNP321, BTP versión 3. Ahí se configura el protocolo. Luego lo podemos evidenciar en esta imagen donde se realiza pues el ejercicio solicitado. En este paso se puede verificar pues la configuración aplicada en el DLS1 que corresponde a la configuración del BTP en versión 3 para luego poder configurar el dispositivo BTP en el modo requerido, ya sea como servidor o como cliente. Se hace también en el ALS1 la configuración entonces del BTP con el nombre del dominio Cisco y con la contraseña CCNP321 en su versión 3. Y aquí se puede evidenciar entonces dicha configuración. En el ALS2 también se aplica la misma configuración del BTP. Y aquí podemos evidenciar entonces también la configuración aplicada. Ahora bien, ya para configurar el DLS1 como servidor principal para las VLAN, entonces ingresamos y le decimos que en el modo de configuración global le decimos que se asigne ese switch como servidor principal en BTP Domain Server. Y ya en el modo de configuración él tomaría esa solicitud que nos piden en la parte superior. Y nos dicen que configurar ALS1 y ALS2 como BTP clientes. Entonces ingresamos al BTP1, perdón, a la ALS1, al modo de configuración global, y se asigna este como cliente diciéndole BTP modo client en el modo de configuración global y salimos. Nos pasamos luego a la ALS2 y le decimos la misma configuración. Luego nos dicen que configure el servidor principal, en el servidor principal las siguientes VLAN. Aquí tenemos en una columna el número de las VLAN, en otro el nombre de las VLAN, número de las VLAN que va a llevar la siguiente. Bueno, tenemos dos columnas cada una con sus respectivos nombres y cada una con sus números de VLAN. Lo que hacemos es entonces que en el DLS1 configuramos el BTP primario, que se asigna el switch como BTP primario. Y podemos observar que se crean pues las VLAN asignadas en el nombre de la VLAN. Se asignan pues para las respectivas VLAN solicitadas, la VLAN 600, la VLAN 15, la VLAN 240, la VLAN 1112, que es para multimedia, y se taguean con el nombre que solicitado. Luego se siguen agregando las VLAN de proveedores, seguros, ventas y personas con la respectiva configuración, como observar aquí en pantalla. Ya en el DLS1 se accede, bueno, nos piden que suspendamos la VLAN 420, entonces se accede a la VLAN y se suspende. ¿Cómo? Ingresando con el comando configure terminal VLAN 420 y le decimos estado suspendido, state suspend. Luego nos piden que configuremos la DLS2 en modo BTP, transparente y BTP, utilizando BTP versión 2. Clicamos entonces la configuración y nos dice que configuramos BTP en la versión 2, configure terminal BTP versión 2, luego colocamos el BTP en modo transparente, se crea la VLAN,
se asigna el nombre de la VLAN, luego se crea la VLAN 15 en este caso y se le asigna un nombre, en este caso la VLAN 15. Asimismo se aplica para clientes, multimedias, proveedores, seguros, ventas y personas. Nos dice que suspender la VLAN 420 en el DLS2, mismo ejercicio que habíamos hecho en el router anterior, perdón, en el DLS anterior, y lo configuramos de la siguiente manera: se sea la VLAN y la suspendemos con el comando state suspend. Luego en el DLS2 vamos a crear la VLAN 507 con el nombre de producción, y la VLAN de producción no podrá estar disponible en cualquier otro suite de la red. Entonces ya aquí creamos la configuración, se crea la VLAN con el nombre solicitado. Luego de ello se crea la interfaz, se accede al puerto del canal, se agrega la restricción en el enlace de la troncal, se accede al puerto del canal y pues esto dice que se agrega la restricción al enlace del troncal por el puerto del canal. Luego de ello pues ya nos pasamos a la configuración del S1 como spanning tree, es spanning tree root para las VLAN, diciéndole entonces que para las VLAN 1, 12, todas las VLAN mencionadas, y como raíz secundaria para la VLAN 100 y 240. Ok, en el DLS1 entonces hacemos la configuración del root primario, la configuración también del STP raíz secundaria en el switch con el spanning trees, y luego también como raíz secundaria para la VLAN 15, 240, 600 y 1050, como la 11112 y la 3550. Mismo ejercicio entonces para el S2 y para el S1. Muy bien, ya estando acá nos piden entonces configurar la siguiente interfaz como puerto de acceso de asignación de VLAN de la siguiente manera: que asignemos una VLAN a la respectiva interfaz de los switches. Entonces que la interfaz fase Ethernet 15 a la 16, a la 15, de las 6 a la 18 se asignen a la DLS, los respectivos que se ven en la columna y los que se ven acá también, que serían la 15, la 10, la 1050, según la interfaz como se observan en las columnas, ¿cierto? Y aquí procedemos entonces a hacerlo basándonos en la tabla. Encontramos entonces que entramos en el modo de configuración global y se accede al puerto de Ethernet solicitado, en este caso el puerto, la interfaz Ethernet 1.2, y se configura ese puerto. Se configura el puerto en el modo de acceso y se asigna la VLAN al puerto que se solicita, en este caso la 3550, que es para la DLS1, y se accede al puerto del canal, se configura el puerto del modo de acceso, también se configura la VLAN 1112, pero entonces en este caso en la interfaz 015. Se configuran las VLAN según las necesidades que nos proponen en el anterior cuadro para cada uno de los puertos solicitados, con sus respectivos datos, ¿cierto? Seguimos avanzando. Aquí pueden observar pues toda la configuración de dicha ASL, perdón, de la AL en la ALS1 para las VLAN solicitadas, y nos dicen que la conectividad de la red de prueba y las opciones configuradas, verifiquemos la existencia de la VLAN concretas en todos los switches y la asignación de puertos troncales y el acceso en el DLS1. Aquí podamos observar, entonces en este paso se pueden realizar las comprobaciones de los dispositivos en el DLS1 que se configuraron y que se realizaron en este momento para asignar las VLANs en el BTP con la versión 3, y que se evidencia también pues las VLAN que fueron creadas, y que de acuerdo a la tabla anterior en la VLAN 420 se encuentra en estado de suspendido, y que además las VLAN no fueron configuradas debido a las asignaciones de interfaz en el dispositivo.
comprobación de las interfaces. Luego nos piden acá avanzar, donde se comprueban entonces en cada paso las verificaciones de cada una de ellas. Pueden observar de la LS2, ¿sí? Aquí está la de la ALS1. Acá podemos observar la de la ALS2. ¿Sí? Luego nos dice que verifiquemos el Ethernet Channel entre la DLS1 y la LS1 configurado correctamente. Acá ya hacemos ese ejercicio donde mostramos la comprobación del Ethernet Channel en cada uno de los elementos. Luego continuamos con la comprobación también del Ethernet Channel en los ALS1, donde en este caso realiza la verificación de la implementación solicitada y donde se tiene pues como que hay dos grupos para el port channel entre el 1 y el 3, donde en el port channel 1 se utiliza el protocolo LACP y los puertos asignados son Ethernet 0, 02 al 3. Mientras que en el port channel se utiliza el protocolo PAGP y los puertos asignados son el Ethernet 1, el Ethernet 10 al 1. Luego nos pide que configuremos la aplicación del Spanning Tree en el DLS1 y en el DLS2, como pueden observar. Entonces en este paso también se realiza la verificación, donde se configuró como Spanning Tree root para las vilas 1, 12, 420, 600, 1050, 1112 y 3150 como red secundaria para la VLAN 100 y 240. Mismo ejercicio acá en el DLS2. Y bueno, ya en este espacio para hablar de las conclusiones de este sustancioso trabajo, podríamos decir que por medio de este trabajo se permite comprender cómo se puede implementar la configuración de red que esté soportada por OSPF e IGRP, asignando una distribución de los protocolos de aprendizaje aumentados y de las demás redes asociadas generales en OSPF y en la métrica pendiente para IGRP. Esto finalmente valida a través de la realización de pings, donde se evalúa si los cambios aplicados funcionan correctamente y si por medio de estas, si es por medio de la redistribución. En el desarrollo del segundo escenario, al ser un poco más robusto, se realizan diferentes cambios y aplicaciones, primeramente con la configuración en el Ether Channel para capa 3 utilizando los LACP. Esto permite que se puedan asignar una dirección IP al port channel y que digamos no se manejen a través de la capa 2, sino a través de la capa 3. Los demás routers, un dispositivo como DTP versión 3, además de que se asigna en modo servidor y se configuran las respectivas VLAN de acuerdo a las tablas designadas de los demás dispositivos. Estos dispositivos que son configurados como BTP versión 3 y que también están configurados en modo cliente y que reciben estas VLAN creadas en el DLS1, donde también se configuró todo el proceso Spanning Tree y se utiliza Spanning Tree Root para las VLANs solicitadas y con una raíz secundaria para las VLAN 15, 420, 600 y 1050. Finalmente, con la realización de esta práctica, pues se logra comprender y también se aplican y se practica y se llega a complementar el conocimiento adquirido en el transcurso de todo este diplomado. Y se asegura también un nivel de compromiso por complementar este conocimiento que con más práctica y más laboratorio se puede llegar pues como a lograr tener un certificado, en este caso para CCNP, directamente con Cisco. Entonces, bueno, esas son mis conclusiones. Ahí podemos ver las respectivas referencias y bueno, muchísimas gracias a ustedes.